Buenas noches, mi nombre es Marta Lucía Cárdenas Díaz. Este es mi video de exposición de la sustentación del taller número 1 de la materia Estadística Descriptiva. Mi pregunta de tipo cualitativa es: ¿se identifica o siente sentido de pertenencia con el colegio y con las personas que lo integran? Primero quisiera que recordáramos qué es una pregunta de tipo cualitativo. Este tipo de preguntas son las que nos dan un punto de vista de la muestra hacia lo que nos dice la investigación. Una de las características de estos datos cualitativos es que no son numéricos. En mi ejercicio, la tabla que realicé está numerada, la primera columna como número, segundo columna tipo de datos, tercera la pregunta, cuarto la respuesta y quinto la cantidad. Pues el número de la pregunta que escogí es la número 3, el tipo de datos es una cualitativa ordinal. La pregunta: ¿se identifica o siente sentido de pertenencia con el colegio y con otras personas que lo integran? Los tipos de respuesta son no satisfecho, medianamente satisfecho, indiferente, satisfecho, muy satisfecho. La cantidad de personas que contestaron no satisfecho 1, medianamente satisfecho 5, indiferente 3, satisfecho 8, muy satisfecho 3. Si totalizamos esta columna de cantidad, observamos que nuestra suma da 20, que es el total de la muestra estudio en nuestro ejercicio. En esta tabla manejamos lo que es la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta, que es la cantidad de personas que están de acuerdo con la opción que se está mostrando en el ejemplo, y la frecuencia relativa, que es la que se expresa en porcentaje. Entonces, pues la frecuencia absoluta ya la habíamos visto, y la frecuencia relativa nos queda en porcentajes. Sería su equivalente al 5%, el 25%, el 15%, el 40% y el 15%, para un total de la muestra que es del 100%. La gráfica a mi pregunta del sentido de pertenencia con la institución y con las personas que la integran, la identifico como que podemos observar en porcentajes qué parte de ese 100% participó con las respuestas. Empezamos con las respuestas más bajas. El 5% no está satisfecho. Tenemos un 15% que es indiferente ante la pregunta y otro 15% que se encuentra muy satisfecho, un 25% que está medianamente satisfecho y un 40% que está satisfecho. Es decir, que los valores más representativos en mi gráfica son el 5%, que es la minoría, que no está satisfecho, y el 40%, que es la mayoría y se encuentra satisfecho. El análisis de este resultado lo encuentro como que el 40% de los estudiantes se sienten satisfechos en cuanto al sentido de pertenencia con su institución, el 25% se siente medianamente satisfecho y el 15% se siente muy satisfecho. Se puede decir que el 95% de los estudiantes identificados con su institución tienen sentido de pertenencia con ella. Pues, en cuanto a la muestra, solamente un 5% no está satisfecho, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué conclusiones generales puedo obtener de este punto? Pues que el 70% de los estudiantes se sienten satisfechos por el cumplimiento de las necesidades básicas de las instalaciones del colegio, pero que hay un 30% que no lo está. Es una cifra un poco alta, pero que es bastante interesante si lo vemos desde el punto de que podemos ubicar una variable que nos ayude a disminuir este alto porcentaje y que es un trabajo interesante que nos queda como tarea dentro de este ejercicio. También podemos concluir que se puede decir que el 95% de los estudiantes están conformes con el trato de sus profesores y del personal administrativo de la institución y que solamente un 5% no se encuentra satisfecho. El 65% de los estudiantes considera que la disponibilidad de recursos en cuanto a acceso a la biblioteca, el uso de los medios audiovisuales, el apoyo académico para la mejora del sistema de aprendizaje es bueno, el 30% considera que es regular y el 5% considera que es malo. En cuanto a servicio de identidad con el recinto estudiantil,
En cifras generales hay un buen nivel de satisfacción por parte de los alumnos. Y en cuanto al contenido curricular del curso y docencia, podemos concluir que el promedio de notas de los estudiantes por lo general es de 3.8 aproximadamente, con una variación del 0.14 tomada en puntos. Otra conclusión es que el número de materias que los estudiantes encuestados han visto hasta el momento es de 12.05. Y como última conclusión tengo que el número de materias que los estudiantes encuestados consideran que satisfacen las expectativas para su desempeño profesional de las que han visto hasta el momento académicamente es de 9.1 materias aproximadamente, con una variación de 1.78 de las materias vistas entre los estudiantes. Mi segunda pregunta es de tipo cuantitativo. Recordemos que las preguntas cuantitativas son las que calculan algo, las que nos dan una medición que genere validez y confianza. El tipo de formato que use aquí es el mismo, tiene la misma forma de la pregunta cualitativa. Son columnas con número que pregunta, en este caso mi número de pregunta tomada es la 10. El tipo de datos, este es cuantitativo no agrupado. La columna de pregunta, a la pregunta a los docentes que te dan clase qué cantidad de especializaciones o estudios postuniversitarios han cursado. La columna de respuesta, las opciones son 0, 1, 2, más de 3, y la cantidad que es la muestra por cada respuesta. A la respuesta 0 contestaron 0 personas, a la respuesta de 1 contestaron 6 personas, a la respuesta de 2 contestaron 12 personas y a la respuesta más de 3 contestaron 2 personas. Volvemos a confirmar que la suma de esta columna de cantidad nos da 20, que es nuestra muestra total. En cuanto a la simetría que nos da aquí el ejercicio, es una simetría a la izquierda o negativa, lo cual significa que la distribución de los datos, la minoría está en la parte izquierda de la media, y por eso tenemos una simetría. También podemos tener aquí unas conclusiones. Una es que el grado de educación de los docentes nos muestra una diferencia relevante en su desarrollo profesional, ya que según la muestra, más del 60% tiene 2 o más especializaciones, como podemos observarlo en la gráfica, en donde se reparte entre el 60%, el 30% que tiene entre 2 especializaciones y el 10% que tiene entre 0 y 1 especialización o estudio universitario. También podemos concluir que los resultados nos permiten aplicar esta herramienta para mejorar el nivel de educación universitario del 10% de los docentes que se encuentran en un bajo nivel. De igual forma, como en la conclusión de los datos cualitativos, reitero que estas variaciones o estos porcentajes bajos nos sirven como una muestra para trabajarla y disminuir este porcentaje de una forma efectiva. Muchas gracias y buenas noches.